Dios les bendiga. Habíamos visto cómo había empezado la persecución de la iglesia y esto estaba causando que la iglesia se expandiera y que comenzara a llegar a otras ciudades y a otros pueblos. Esta fue la causa de la expansión rápida de la iglesia, es decir, que este ataque del enemigo provocó esto, que el mensaje fuera expandido, porque los discípulos lo que hacían ante la persecución no era que se unían para pelear contra el persecutor, sino que lo que hacían era que o bien o se ocultaban o huían, y cuando eran atrapados se presentaban y lo que hacían era que predicaban. Entonces, porque el evangelio que nos fue enseñado fue ese, no fue un evangelio para que salgamos con espada a pelear, sino que fue un evangelio para que demos la palabra, incluso a los opresores. Nuestro deber es darles la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Hechos y seguimos, vamos a leer del verso 1 al verso 5 y dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. Bien, lo que vemos es que el rey Herodes aquí tomó la decisión de llevar a la muerte a algunos de los que predicaban el evangelio de Cristo. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Aquí, como vemos, nos está narrando esto, como Herodes, el rey Herodes, comenzó a matar a los cristianos, comenzó a matar a algunos cristianos, alguna gente que salían y públicamente predicaban el evangelio de Cristo. Y como también, viendo que agradaba a los judíos, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos eran los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas. Eran los que tenían la religión de condenación. ¿Qué es la religión de condenación? Eso mismo, es una religión que dice, vamos, tú haces esto, si tú no haces esto, yo te condeno. Si tú haces esto, entonces yo te condeno también. Es decir, es una religión de obras que está basada siempre, no importa cuál sea el nombre, no importa que se llame judaísmo, islamismo, cristianismo, no importa cómo se llame, esta religión de obras siempre va a hacer uso del poder, de la fuerza, es decir, siempre va a tratar de, por la fuerza, hacer que las personas cumplan sus preceptos. Y siempre va a tratar de que los estados, las leyes, ¿verdad?, los gobiernos les auxilien para que, o les ayuden ostentando, es decir, a afirmar su poder religioso, haciendo que ese estado vaya en contra de las personas que no creen en lo que ellos creen, o que no practican lo que ellos practican, o que alguna de las cosas que ellos prohíben, ¿verdad?, el Estado, que las personas no la cumplan, que el Estado les persiga. Esto nosotros lo vemos alrededor de toda la Biblia y lo vemos en la historia. Y esto ha pasado en el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el hinduismo, en el budismo. En todas las religiones pasa esto. En todas las religiones pasa que las personas se constituyen, religiones e ideologías, que yo siempre digo que las ideologías como el marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, también son religiones, aunque le llamen de otro nombre, en realidad son religiones y hacen lo mismo. Buscan que las personas le ponen reglas y si no se cumplen esas reglas, entonces les persiguen, les matan, les encarcelan, les echan de las congregaciones o de los pueblos. Esa es la religión de obra, que es obra desde el principio. Y eso es a lo que Jesús le llama en la profecía que él nos dejó en Apocalipsis, Babilonia, madre de todas las rameras, que no es más que aquella religión, no importa cómo se llame, que hace las veces de fornicar con el Estado, es decir, la bestia.
que utiliza el gobierno, las leyes, etcétera, etcétera, para hacer cumplir sus preceptos y que se beneficia de las mieles del poder, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque fornica con los reyes de la tierra. Eso es lo que significa fornicar con los reyes de la tierra. Cuando la religión o ideología o lo que sea que estemos hablando, ese sistema religioso o ideológico, ¿verdad?, utiliza al Estado. Nosotros a veces lo podemos ver fuera, queremos verlo fuera porque vemos, por ejemplo, como un Estado teocrático, como por ejemplo el Estado de Irán, por poner un ejemplo, que su Estado está muy basado en la religión, persigue, por ejemplo, a los que son de otra religión o a los que violan las normas de esa religión. Por ejemplo, a la persona, una persona que violenta, por ejemplo, una persona que es infiel. El castigo puede ser un apedreamiento en ciertos países, ¿verdad? Una persona que una mujer, hay países donde una mujer ni siquiera puede conducir, que son son de la religión, sobre todo de la religión musulmana. Pero no te vayas tan lejos. En el cristianismo también sucede lo mismo. Hay muchos grupos cristianos que buscan que sus preceptos o que los preceptos del cristianismo sean validados por el Estado y que las personas que no cumplen estas cosas sean castigadas. No, al contrario, denuncia el pecado. Di, esto es pecado. Háblalo, pero no condenes a las personas, ni las juzgues tampoco. Este es el verdadero cristianismo. Entonces, Dios le bendiga mucho. Nos seguimos viendo en la próxima lectura. Chao.